Hola aviadores, hoy hacemos el montaje del Ugly Foam. Vamos a por ello. Venga, pues empezamos con el montaje. Fijaros que son solamente 8 piezas, ¿vale? Tenemos el fuselaje, las alas, luego un par de piezas para la cola y luego nada, un par de tapas para atrás y el morro y unos formadores. Entonces vamos a empezar con la parte del fuselaje. Simplemente tenéis que coger el cúter y nada, pues quitar en las marcas que ya vienen precortadas, simplemente apoyáis un poquito sin pasar hasta abajo, ¿vale? Y ahora con eso vamos a quitar el cartón pluma que viene en la parte del medio para poder ponerlo a 90 grados. Fijaros que aquí lo estoy separando, el papel se queda, simplemente quito el cartón que está en la parte del medio. Y luego tenéis aquí esta marca transversal que con una varilla de madera la estoy ensanchando un poco para ayudarme en el giro. Y ahora nada, pues pegamos a 90 grados y ya está. Aseguraros con una escuadra o un cartabón que está a 90 grados el giro y listo. Lo mismo en la parte de atrás. Y ya empezamos con la cola. Fijaros que lo único que voy a hacer es repasar un poquito ese corte que viene y luego nos vamos al filo de la mesa y a 45 grados hacemos el corte para hacer el bisel. Y lo mismo con el timón. Y ahora lo pegamos. Yo aquí estoy pegando primero el estabilizador horizontal, pero os aconsejo que lo juntéis primero las dos piezas y luego las insertéis juntas. Os va a quedar más fuerte. Y una vez estamos en este paso, pues nada, simplemente vamos a poner esas varillas para conectar los servos. Fijaros que la del timón va por la derecha, ahí es donde he pegado el servo, ¿vale? Y aquí tenéis una marca en la parte izquierda para el elevador que la tenemos que ensanchar porque por ahí va a ir la varilla de empuje. Ahí estoy haciendo la colocación con el servo y siempre primero la parte que vamos a pegar primero es la parte que va a la superficie que se mueve y luego ya jugamos con el servo dependiendo de si tenemos el encaje que queremos y el movimiento que queremos. Esta es la piececita que va primero, el servo todavía va suelto y ahora voy a hacer la comprobación para ver que tengo suficiente juego. Aquí vemos que sube y baja bien, pues listo, la posición es correcta. Así es que nada, una gotita de pegamento y lo pegamos en la pared. Vais a tener también la posición de donde van los servos. Y ahora empezamos con las alas. Fijaros que hay 8 formadores, tenéis que pegarlos en parejas, muy sencillo. Uno con otro, no os paséis de pegamento y apretarlos bien para que os queden bien planos, ¿vale? Que no os queden pegados de manera desigual y a diferentes alturas, es muy sencillo. Es papel con papel, se pega fácil. Y nada, ahora dobléis las alas y tenemos que hacer el doble bisel, ¿vale? Para que las alas nos puedan, las podamos doblar. Entonces os vais al pico de la mesa y con una cuchilla bien afilada, es muy importante, vais haciendo poquito a poco ese corte por un lado y luego le damos la vuelta y lo hacemos por el otro. Fijaros aquí, si la cuchilla es afilada os va a salir como mantequilla. Si tuvierais que repasarlo y ampliar el ángulo, ¿vale? Porque no tenéis suficiente juego al doblar, lo hacéis. Aquí fijaros que yo ya tengo suficiente juego, ves que casi me dobla por completo, o sea que estoy bien. Y ahora tenéis unas marcas también en la parte del ala donde estáis viendo, donde lo único que tenemos que hacer es quitar este papel sobrante, ¿vale? Para ayudarnos a la hora de hacer la doblez y que nos quede el perfil curvo. Aquí el alerón simplemente con una varillita le estoy ayudando a que me haga el giro sin que me roce. Y aquí nada, pues me le traigo ya porque ya viene precortado, lo traéis a 180 grados y hacemos también el bisel en el pico de la mesa. Y ahora ponemos los formadores. Fijaros que vosotros vais a tener las marcas, ¿vale? Uno va justo en el filo, en la parte recta del ala, fijaros la diferencia. Y otro va, pues digamos, en la parte, en el tercio más exterior. Vais a tener la marca. Y ahora hacemos lo mismo, exactamente lo mismo con el otro ala. Marcamos el alerón, le hacemos ese corte a 45 grados, es muy sencillo. Utilizar un cúter afilado, si es nuevo mejor. Vemos que tiene bien de juego, pues hacemos lo mismo. Pegamos un formador en el pico, ¿vale? Y otro en ese tercio que ya te digo vais a tener marcado en vuestro kit. Y ahora juntamos las dos alas y por la parte donde hemos pegado los formadores vamos a poner un par de trocitos de cinta. Simplemente esto es para posicionar las alas, esto no es para nada más, simplemente que no se nos muevan. Ahora sí le damos la vuelta y ahora vamos a pegar con cinta todo el ala por esta parte superior. Ahora sí, esta cinta nos va a dar mucha fuerza para que las alas se sujeten bien.
Ahora le damos la vuelta. Y bueno, esto la verdad que lo podía haber cortado. Simplemente lo puse, pero vamos, ahora fíjate que lo voy a cortar. Lo cortamos ahí para poder ahora abrir las alas y ponerle pegamento. Ahora ya pegamos. Metemos bien la pistola por ese vértice. Y fijaros en los formadores, como se tocan uno con otro, le damos a los dos, ¿vale? Eso nos va a dar mucha fuerza también. Y ahora muy sencillo, lo ponéis en la mesa y como no tiene diedro, simplemente retiráis el sobrante de pegamento y ya lo tendríamos pegado. Y cuando esté ya seco, lo reforzamos otra vez con un poquito de cinta. Esta cinta ya sí se queda permanente y lo voy a cortar a ras. Por un lado y por otro. Fijaros que la parte que no tiene papel me la salto, ¿vale? En esa parte no vamos a pegar. Ahí cortamos a ras. Y ahora me traigo el ala y compruebo el giro que voy a hacer. Fijaros que este paso es muy importante. Tened mucho pegamento, por eso yo tengo, y os apuntaba la pistola, tengo una barra entera, ¿vale? Para no quedarme sin pegamento en la mitad. Pegáis justo donde me estáis viendo hacerlo a mí, en los 4 formadores y en el doble bisel, y ahora os traéis el ala hacia vosotros. Y con todo vuestro cuerpo apretáis justo donde están los formadores, es lo más importante. Si tenéis ayuda de alguien, mejor, pero aquí os enseño que lo podéis hacer vosotros solos también, igual que yo. Repartís bien el peso y luego una vez lo tengáis pegado, pues la parte que todavía no se os habrá pegado, que es la parte esta que estáis viendo, simplemente la rematáis con un poquito de pegamento para que se quede el ala bien pegada. Y hasta ahora nos ponemos a poner los servos. Fijaros que lo tenéis ya marcado, tenéis los agujeros de los servos, o sea que es muy sencillo, simplemente ponéis el servo donde cae. Pasado ya el cable a la parte céntrica del ala, justo al agujero que tenéis. Y nada, aquí simplemente en la superficie de control ponemos la pieza. Y nada, hago el corte de lo que me sobre. Y ahora con el servo tester, una vez tenga pegado la pieza a la superficie de control, con el servo tester voy a ver que tengo juego en el alerón. ¿Veis? Ahí tengo suficiente juego, así es que como estoy contento con el juego que tengo, pues nada, le damos un pegotito de pegamento sin pasarte, un poquito, que esto pega muy bien y ya se nos queda ahí perfectamente puesto. Y lo mismo con el otro. Pasamos el cable a la parte del centro. Y ahora buscamos dónde nos queda esta pieza para la superficie de control, cerca del borde, ¿vale? Y ahora el sobrante lo cortamos. Fijaros que estoy utilizando los adaptadores para las varillas de empuje, ¿vale? En los servos, no en la parte del alerón, para luego poder ajustar en el campo de vuelo si es necesario. Aquí un poquito de pegamento y a pegar el servo. Y aquí ya con el cable Y lo he conectado al servo tester para que veáis el juego que tengo en ambos alerones con ambos servos. Bueno, pues aquí vamos a preparar lo que es la pieza que nos va a permitir hacer la unión de las alas con el fuselaje. Esta pieza, fijaros que tiene esto que estoy haciendo yo ahora, estoy poniendo un poquito de superglue, cianoacrilato, en las tuercas que os vienen en el kit, ¿vale? Las tuercas están, por supuesto, son de la medida, la pieza es de la medida de las tuercas, entonces esas tuercas van medio a presión y con ese cianoacrilato pues ya se van a quedar perfectamente puestas. Y aquí tenéis dos agujeros en las alas que os los hemos dado más pequeños que lo que necesitáis, entonces esto se apuesta para que queden fuertes, ¿vale? No queremos que haya holguras, entonces simplemente con una varillita de madera pues yo lo estoy haciendo un poquito más grande, ¿vale? Para que vaya bien justo. Y ahora esta pieza iría encima. Esta pieza ya la he pegado, fijaros que está pegada, no vais a tener pérdida de dónde pegarla porque tenéis una hendidura justo en el fuselaje, ¿vale? O sea que esta simplemente se pega con cola caliente y ya está. Ahora pondríais la pieza por la parte de arriba de las alas y esos tornillos van a encajar perfectamente en las tuercas que hemos pegado antes. Fijaros que las tapas no las he pegado, simplemente las he puesto para ver cómo es el ajuste. Las tapas las pegamos después.
Las alas ya tienen su posición porque la pieza inferior ya está pegada al fuselaje. Y ahora simplemente lo estoy poniendo con los tornillos y ya quedaría fijo. Y esta es la tapa de la parte de atrás, que nada, muy sencilla. Simplemente quitamos como siempre el cartón pluma, dejando el papel. Y nada, simplemente va posicionada encima, como veis ahora. La única particularidad de esta pieza es que fijaros que la parte del timón, que es la parte derecha, os va a sobrar un poco, ¿vale? Entonces vais a tener que hacer un corte dependiendo de cómo os quede. Fijaros que para que no os dé la varilla vais a tener que recortarle un poco. Entonces simplemente hacéis el ajuste como veáis y lo que os moleste simplemente lo cortáis. Y fijaros cómo queda el ajuste de las alas con la pieza. Queda, pues eso, perfecto. Y nada, aquí vamos a empezar ya a poner la bancada y vamos a poner el motor. El motor utilizamos un 2830 y nada, le ponemos la pletina. En este modelo sí utilizamos esta pletina, que en otros modelos pues no solemos utilizar, en este sí. Y nada, lo ponemos con la pletina. Ahora desde la pletina ya lo ajustamos a los cuatro agujeros que os vienen. Fijaros que tenemos unos huecos también para que entre aire, para ventilación, y tenéis un hueco también en esta pieza de la bancada para pasar los cables, que no nos molesten. Aquí, una vez he puesto los tornillos, le vamos a dar un poquito también de superglue en la parte de atrás para que con la vibración no se nos vayan esos tornillos, ¿vale? Y no tengáis problemas. Aquí simplemente estoy haciendo ya el ajuste de las tapas y el ajuste de la bancada. Y nada, una vez estoy contento con cómo queda, pues nada, simplemente pegamos un poquito con un poquito de pegamento. Primero la pieza trasera, la podéis ajustar un poquito más a la de lo que yo lo he ajustado aquí, para, bueno, por cuestión estética nada más. Y aquí simplemente la bancada, pues veis en el perfil, que es donde le estoy dando pegamento. Y nada, es muy sencilla de pegar. Tiene 3 paredes, o sea que queda bastante fuerte con la cola. Y nada, ahora la parte ya de la pieza que queda, fijaros que esta pieza solamente se pega la parte primera para poder luego subir y bajar y meter la batería. Este va a ser nuestro hueco para la batería. Y ya estaría. Ahora nada más que pues le pone electrónica. Tengo ya puesto ahí mi SC, he puesto el receptor y ahora conectar pues desde la parte de atrás me llegan los cables para lo que es el timón y la profundidad de la cola, que van al 2 y al 4. Y las alas van al 1 con el cable Y que he puesto antes. El SC va al 3. Y nada, ya el receptor queda ahí. El SC sí que le voy a dar un toquecito de pegamento y lo voy a pegar en la pared para que no me baile. Y el receptor al final, como va bastante justo con los cables de un lado y de otro, pues no se va a mover mucho. Aquí le estoy dando un toquecito de pegamento al ala, perdón, a la tapa de atrás para que no se mueva. Y nada más, ya solamente nos queda poner pues un poquito de velcro para la batería. Fijaros que ahora la voy a colocar. Esto es. Y ahora ya las alas nos caen en posición, las colocamos con los tornillos y el avión estaría listo a falta de comprobar el centro de gravedad. Acordaros que es súper importante el centro de gravedad. El centro de gravedad queda a 9 centímetros. Fijaros que ahí he hecho una marca, tanto en un lado como en el otro, a 9 centímetros del borde de ataque. Entonces, haceros estas marquitas, ¿vale? Poner una cruz, pero siempre tenerlo bien en cuenta. Y eso es lo que queremos que haga cuando cogemos el avión, cómo se equilibra cuando ponemos los dedos en esa parte de las alas, esos 9 centímetros. Y nada más, a falta de pues ya cosas opcionales como pintura y tren de aterrizaje, el avión estaría listo para volar. Bueno, aviadores, espero que hayáis disfrutado mucho del montaje, que vuestro Ugly Foam esté listo para volar. No dejéis de ponerme algún comentario de qué os ha parecido el avión, si os está volando bien, si no. Y nada más por hoy. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, aviadores.